Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, en esta hora, Jehová Dios mío, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu palabra que son fieles, tu palabra que son verdaderas, tu palabra que son vida y vienen a añadirnos vida en abundancia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayude a guardarla, a entenderla y a vivirla, no solamente a los que estamos aquí congregados, sino a todo aquel que esté escuchando desde sus casas. Que así como tu espíritu le ministró a Cornelio, también visite, Señor, los vecinos de este lugar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a ponerle por tema cuando Dios rompe las fronteras. Cuando Dios rompe la frontera, nosotros estamos viendo que Cornelio era un centurión, era romano, no era judío. Entonces, ahí en ese Hechos capítulo 10 pasa un evento donde se apertura el evangelio a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Aquellos que no eran del pueblo judío. Gentiles somos usted y yo, y todo el que pueda venir dentro de su misericordia. ¿Qué tenía esto como propósito? Mostrar cómo Dios rompe los límites religiosos, culturales y personales para que su gracia alcance a todo. Muchas veces nosotros creemos que Dios es incapaz de perdonar a cierta persona. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aquel que usted cree que es inimaginable, que Dios no pueda perdonar ni rescatar, déjeme decirle que Dios lo hace. Que Dios lo hace porque Él dice: yo tengo misericordia de quien yo quiero. A veces nosotros nos ponemos y decimos: no, pero ese no va a tener salvación, ese no va a tener perdón. Dice la palabra que nuestros pecados serán rojos como el carmesí y vendrán siendo blancos como la blanca lana. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios va tratando con cada uno conforme a como nosotros hemos sido llamados. Dice que este hombre llamado Cornelio era un hombre que no era judío, pero me imagino yo que él había escuchado hablar de Jesús. Usted sabe que la palabra dice que por el oír viene ¿qué? La fe. Me imagino yo, porque cómo es que él era temeroso de Dios y también daba limosna. Ahí nosotros vemos cómo Dios empieza a tratar con él. Había algo en él que le instaba a hacer las cosas como tenía que ser. Había algo en él que le hacía anhelar tener ese encuentro. Y mire que él no estaba acostumbrado a ese encuentro, puesto que cuando él tiene esta visión a la hora novena, me imagino yo que él estaba acostumbrado a orar a esta hora y tiene una visión de que se le aparece un ángel. Él no sabía, pero el ángel inmediatamente se le identifica y le dice que sus oraciones y sus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Usted sabe que hay personas que Dios empieza a tratar con ellos y ellos tienen una necesidad. Y a veces hay gente que dice: yo no sé orar, pero en un momento usted le dice: Dios mío, ayúdame. Y usted está hablando con Dios como si fuera una gente presente, porque usted se encuentra en una situación donde usted no puede más y usted clama a Dios. Usted no, generalmente el que no conoce no clama, empieza a decirle al Señor o empieza a cuestionarlo, pero es porque Dios tiene un propósito. Dios lo está llamando: acércate. Y a veces usted cree que las cosas se van poniendo difíciles y usted cree que usted puede resolver las cosas y usted le dice: pero Dios mío, dame una salida. Usted está hablando con Dios y tal vez usted tiene ese anhelo en su corazón de abrirle el corazón a Dios, porque usted no se está dando cuenta que lo que está pasando con usted no es porque usted ha querido, sino porque Dios está llamando a su puerta.
Hay cosas que usted ya ha hecho, que así como Cornelio, que llegaron a memoria delante de Dios, el Señor se ha acordado de usted. Y le dice a Cornelio, envía a Jope, hombre, que vayan donde Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que haga. Entonces, en vista a ese llamado, ya Cornelio tiene su corazón delante del Señor, ya sus oraciones fueron escuchadas. Yo sé que muchas personas en la angustia, Dios lo ha escuchado y le ha puesto personas para que vayan, para que oren, para que le enseñen el camino. Porque eso fue lo que pasó con Pedro. Cuando él le dijo, se manda a buscar a Pedro, a Simón, al que tiene sobrenombre Pedro, que está en tal lugar, es porque Pedro tenía una asignación. La asignación de Pedro, ¿qué pasa? Pero que como Dios trató con Cornelio, sabe que Pedro, en cierto modo, yo digo que la inmadurez lo hizo ser religioso y pensaba que la salvación era exclusivamente de los judíos. ¿Usted sabía eso? Él pensaba que la salvación era exclusivamente de los judíos. Y en el versículo 10 nosotros vemos, como Dios sabía y conoce el corazón de Pedro, y yo le voy a hablar que Pedro, en el capítulo 2, luego que descendió el Espíritu Santo, dio un sermón donde se convirtieron 5,000. Gente de diferentes lenguas, porque ellos decían, ¿por qué lo escuchamos hablar en nuestro idioma? ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que estaba actuando. Pero no obstante, luego de eso, Pedro tal vez su incredulidad, y a veces nosotros mismos nos hacemos cegar de la religiosidad, tal vez no estaba preparado para lo que venía. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Hablar. Y en el versículo 10 dijo que, dice así, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las 4 puntas bajaban a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. El Señor le está hablando a Pedro mediante una visión, porque sabía cuál era el corazón de Pedro. ¿Qué pasa aquí, mis hermanos? Que Pedro le dice al Señor: Señor, no. Le dice al Señor que no va a comer, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez y le dice a Pedro: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames tú inmundo, porque Dios lo limpió. Dios va tratando con cada persona de manera diferente, porque Él tiene un propósito. Dios va haciendo el llamado y usted siente esa necesidad de Dios, porque Dios está tocando a la puerta y quiere que usted le abra su corazón. Entonces, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice en esta historia, después de esto, de que Pedro vio ese lienzo y que le dijo que no al Señor, empezó
a orar para ver perplejo qué significaba esa visión. Porque usted sabe que Dios nos va a nosotros diciendo las cosas de acuerdo a la oración que nosotros estemos en profundidad. Entonces, cuando llegan estos hombres, ahí él entiende la visión. ¿Por qué? Porque los animales que él vio en el manto, usted sabe qué era lo que representaban ahí. Eran las personas que iban a estar en la casa de Cornelio, aquellas personas que no eran judíos. Entonces ahí empieza el Señor ¿a qué? A romper esas barreras, ese mito que usted tenía que ser judío para ser alcanzado por la salvación, que para ser salvo usted tenía que ser judío, usted tenía que habitar en Israel. Déjeme decirle que no, que ahí empieza nuevamente el Señor con su plan de que todo el mundo sea salvo. Pero ¿cómo nosotros vamos a ser salvos? A través de Cristo. Hay una necesidad que viene. Hay una necesidad que el Señor nos hace sentir como ser humano. Hay un vacío en nuestro corazón que muchas veces nosotros tenemos, y es porque ese vacío es que nos hace falta Cristo. Y esas personas tenían una necesidad, oraban a Dios, principalmente Cornelio y su casa. Querían sentir, querían tener una relación, pero ellos tenían que buscar una persona que le guiara. Por eso cuando se le presentó el ángel a Cornelio, le dijo a quién debe ir. Dios pone personas específicas en tu corazón, pero también trata con esa persona para que te guíen en los caminos del Señor, porque Él conoce la necesidad. Él conoce lo que está pasando. Y qué bueno, cuando ya Pedro estaba listo, que se fue con los 3 hombres, porque el Espíritu Santo ya le había dicho que iban a venir 3 hombres a buscarlo para que fuera a Cesarea, a la casa de Cornelio, porque Dios había tratado con él. Entonces vemos cómo empieza el Señor a romper las barreras, no solamente en las personas que no le han conocido, sino también en nosotros, cómo Dios rompe las barreras de nuestra mentalidad, que el que usted menos cree, Dios lo toca. Me hablaron de ti. El Espíritu Santo está aquí para hacernos recordar y toca nuestro corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entro y ceno contigo. O sea, lo contrario, el Señor es un caballero. Es un caballero. Y yo sé que Dios ha tratado con muchas personas de diferentes formas. Hay mucha gente que tiene necesidad de la palabra. Hay muchas personas que Dios nos ha puesto en nuestra mente, en nuestros corazones, que podamos ir delante de ellos y orar por ellos. Vamos a hacerlo, porque cuando Dios le pone la persona a usted, hermano, es porque ya Dios ha tratado con esa persona. Amén. Entonces, cuando vamos más adelante, que vemos que Pedro baja a la casa de Cornelio, me imagino que para Pedro fue la sorpresa más grande. ¿Usted sabe cuál fue la sorpresa más grande? Cuando el Espíritu Santo se derramó. Y él no pensaba que esas personas iban a recibir el Espíritu Santo así como ellos lo hicieron en el aposento alto. Pero ya Dios había tratado con cada uno de ellos. Y en los últimos versículos que nosotros leímos, vemos cómo Pedro empieza a testificar y hablar y decirle: ¿qué le impide a ellos ser bautizados? Porque ya fueron bautizados por el Espíritu Santo y han hablado en otras lenguas.
Nada le impide a aquellas personas que han recibido al Señor tener un nacimiento nuevo, buscar de Dios, porque Dios está ahí. Dios está ahí y Él quiere que verdaderamente las personas que ya Él nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestros corazones, nosotros vayamos así como fue Pedro. Porque cuando Dios trata con cada uno de nosotros acerca de alguien, ya Dios le ha mostrado a ese alguien. Entonces nosotros tenemos un reto, iglesia. Aunque usted crea que no, persista con esa persona que Dios le ha puesto en su corazón para orar. Persista, porque para Dios no hay nada imposible. Y a veces el que usted menos cree es el que Dios rápidamente llama. Solamente tenemos que seguir y no menospreciar. No menospreciar, porque nosotros, como usted una vez estuvo herido, como usted estuvo sin esperanza, como usted una vez se vio que tal vez para usted no había salvación, Dios le puso una persona a su lado que le hablara de Cristo. Y por eso usted y yo hoy estamos aquí. Nuestro reto hoy en día es que cuando Dios nos ponga a orar por alguien, así mismo nosotros podamos ir donde ese alguien. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos insta a orar por una persona. Y Dios es el que hace. Dios es el que abre. Dios es el que trata. Dios es el que rompe barreras. No importa quién sea, Dios está ahí. Y a través de esto, Dios responde una búsqueda sincera en aquel que está atribulado. Hay un momento determinado que aquellas personas que son gentiles están atribuladas, y es porque Dios está tratando con ellas. Hay procesos en nuestra vida que son para acercarnos a Dios, aunque usted no lo crea. Dios está llamando. Yo no sé cuál sea el proceso de las personas que nos están escuchando, de las personas que están aquí, pero yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros, dice que la palabra, que un corazón humillado y contrito, el Señor no lo desprecia. Hay un momento determinado donde usted le dice: Señor, necesito que me ayude. Necesito que me venga a ayudar, porque hay un grito desesperado. Y a través de esa búsqueda sincera, a través de ese derramamiento, de esa oración que usted hizo para preparar el camino para la revelación, Dios le envía y pone en nosotros ahí a orar por esa persona. Pero usted y yo, que Dios nos dijo: vaya y ore por fulano, no lo cuestione, porque ya Dios ya aró la tierra para que usted y yo sembremos la semilla. Y ahí es que se ve cómo el evangelio rompe las barreras humanas. A través del Espíritu Santo se confirma la obra de Dios sin distinción. Porque el Señor no le dijo: esto solamente es exclusivo para la iglesia de la gloria de Jehová. No. Esto es lo que es para todo el mundo. Jehová mandó su Hijo no unigénito, no por los creyentes que están aquí, sino por todo el mundo. Y lo más importante, iglesia, que nosotros debemos de obedecer. A veces nos convertimos como Pedro. Señor, no, yo no voy a comer. Ay, yo no he comido nada inmundo. Yo no me voy a juntar con fulano. Ay, perencejo, sultanejo. No. Debemos de obedecer, porque cuando Dios manda, el Señor respalda. Así que póngase de pie, iglesia, y vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Para que así como Dios
trató con Cornelio y trató con Pedro. Cuando Dios trate con nosotros, nosotros podamos ser obedientes. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, Jehová Dios mío, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, y te presentamos nuestros corazones, Padre de la gloria. Padre, mira que estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, a que donde tú nos envíes, Jehová Dios mío, nosotros vamos a ir, para que tú sigas tratando con cada una de las personas que tú has puesto en nuestro corazón. Que seas tú, Señor, indicándonos el día, la hora, Padre de la gloria, para llevarle esa palabra, para que puedan conocerte, Señor, y ellos puedan proceder al arrepentimiento. Glorifícate grandemente en este día. Manifiesta tu poder y tu gloria, Señor, y rompe esas cadenas, Padre de la gloria. Nos ponemos ante ti, Señor. Glorifícate grandemente y pon, Señor, en nosotros un corazón obediente a tu llamado. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga.